Sí, decía que Inerarity, que critica que la ciencia funcione a golpe de crisis, y él reivindica una visión global de todas las disciplinas para que no se vuelvan a repetir algunos errores. Porque me parece que buena parte de los errores que colectivamente hemos cometido no se debe a que los epidemiólogos estuvieran equivocados, sino probablemente a que no había una suficiente colaboración entre la gente que se dedica a tecnologías o a ciencias aplicadas, las ciencias básicas y las ciencias humanas y sociales. Es decir, que necesitamos una mejor comprensión de lo humano. Vale, bueno, ¿quién quiere arrancar con esta? A ver, Elisa, que te veo muy pesimista. Te veo... No, pesimista no. Yo, vale. Como siempre intento ser racional, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que hay una vacuna de logística complicada, porque mantener una cosa a menos 80 grados bajo cero complica muchísimo la logística. Pero si en las minas de Asturias lo hacían con el carbón, a menos 70 bajo cero. Bueno, tú ya verás cuando haya que transportar y cuando haya que tener en los centros de salud y cuando tengas que estar seguro de que la vacuna que te están poniendo ha estado a menos 80 grados todo el tiempo. Pero bueno, eso complica la logística. ¿Cuándo te la ponen? No, ¿eh? Bueno, eso complica bueno, me podéis seguir interrumpiendo, pero eso complica la logística. Si se puede refrigerar a una temperatura normal como el resto de las vacunas, la logística es más fácil. Entre otras cosas porque hay frigoríficos en todos los centros de salud. Bien, la logística es complicada y que sepamos, el ministro nos ha dicho que cree que vendrán 20 millones de dosis a principios de 2021, lo que significa que se podrá vacunar a 10 millones de personas. Me ha dejado muy pasmada que el ministro Illa diga unas declaraciones que ha hecho en la entrevista que ha hecho esta mañana, me parece, o ayer, en las que decía que el gobierno no sabe aún a quién va a vacunar primero. Porque lo que me da la sensación es que están intentando diferir el momento en el que lo digan. Es decir, no me puedo creer que el gobierno no sepa quién va a vacunar, entre otras cosas porque la Comisión Europea ha dejado muy claro cuál es el orden de vacunación recomendado para todos los estados de la Unión y que es el siguiente. En primer lugar, profesionales de la salud, en España alrededor de 1 millón de personas. Segundo, mayores de 65 años. En España unos más de 9 millones de personas y ahí ya se acaban las vacunas. ¿Por qué se acaban las vacunas? ¿De acuerdo? Después vendrían los grupos de riesgo y crónicos que ya con estas dosis no tendrían. Después los trabajadores esenciales que no fueran de la sanidad. Y más tarde aquellos que tienen trabajos en los que no se puede mantener la distancia física para terminar con los grupos socioeconómicos más débiles, etcétera, etcétera. Bien, con esto quiero decir que con los 20 millones de vacunas que campanas al vuelo vamos a tener en enero, va a dar como mucho para vacunar a los profesionales de la salud, para que no se contagien mientras nos siguen tratando, y a los mayores de 65 años para que no sigan muriendo como moscas. Pero ya, es decir, y además miremos a ver esto en la inmunidad de rebaño, qué repercusión tiene, porque los mayores de 65 años no son los que más están haciendo rebaño por ahí, y entonces eso es así. Entonces, ¿está eso bien? Bien, sí, está muy bien, porque entre otras cosas tendremos menos problemas para que no se nos contagien los sanitarios que los necesitamos para que sigan curando gente, y además tendremos menos problemas de mortandad enorme y terrible que está habiendo entre las personas mayores. O sea, estará muy bien. ¿Eso significa, como dice este señor en la BBC, que en primavera vamos a estar todos dando botes como en los alegres años 20? Pues ya digo yo que no, porque excepto que nos quieran engañar, no es posible, simplemente no es posible porque no dan los números. Tendrá que llegar la vacuna de Oxford, de la cual nos mandarán otras tantas, y entonces podremos coger a otro grupo de población en ese orden, etcétera. Lo que quiere decir, y yo creo, no es ni pesimismo ni optimismo, yo creo que hay que ser realista. Yo creo que vamos a ir mejorando paulatinamente durante 2021 según vayan produciéndose las vacunaciones, pero que 2021 todavía va a ser un año raro. No va a ser un año plenamente normal, no van a ser los felices años 20 todavía. Está claro, yo creo que eso lo tenemos claro, pero... Pues yo creo que hay mucha gente que parece no tenerlo claro. Y, hombre, sobre todo,
me parece mal que el gobierno a estas alturas, y luego lo hablamos si queréis, no nos haya dicho cuál es el plan de vacunación, en qué orden se va a hacer, porque a lo mejor no hacen todos los grupos como yo he dicho, a lo mejor pretenden hacer un poquito de cada grupo, no lo sé, pero nos lo tendrían que decir, tendría que estar previsto y tendría que saberse. No entiendo por qué está diciendo que la vacuna llega en enero y estando en noviembre nos dicen que todavía no sabe el gobierno cómo va a vacunar, porque es que me río. Ya. Bueno. Hola chicos, bueno, con lo que acabamos de escuchar, parece evidente que el sistema mismo no sabe para dónde está disparando y bueno, el que llegó hasta el final de este audio, es interesante sacar conclusiones. Nadie sabe con certeza, ni los empleados del sistema, que son estos que acaban de escuchar, saben en dónde empieza y en dónde termina tanto engaño. Es muy interesante escuchar a los empleados de los verdugos. Es muy interesante ver también cómo están desconcertados, discuten, aplican distintas teorías. Es un poquito una señal, ¿no? Desconcierto, información muy fraccionada según los niveles, ¿no? Bueno, en este caso hablamos de periodismo, que está en un nivel bastante alto al día de hoy, no siempre, pero el día de hoy, si pueden callar a un presidente del primer mundo, bueno, ya nos damos una imagen, ¿no? del poder del periodismo oficial. Bueno, todo esto es muy interesante y nos puede dar una perspectiva de lo que quieran ser los jefes de este mundo, de esta tierra o de este plano. Les mando un saludo enorme y bueno, espero que sigan este canal. Hasta la próxima.